Días alumnos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de análisis de resultados. En particular vamos a ver el análisis estadístico para aquellas simulaciones que terminan. Supongamos entonces que hacemos n réplicas independientes de cada simulación que termina, donde cada réplica termina a partir de un evento E, o sea, en el fondo hay un evento de término de la simulación, y ese término, ese evento es el que marca entonces el término de una simulación y el comienzo de la siguiente réplica. Y todas estas réplicas, eso es importante señalar, comienzan con las mismas condiciones iniciales. Entonces, también vamos a asumir que la independencia de las réplicas está sustentada en el uso de diferentes números aleatorios para cada réplica. Por lo tanto, eso deberíamos preocuparnos de alguna forma que así sea. En Excel eso es más difícil de trabajar directamente en la planilla, por así decirlo, pero si lo podemos hacer a través de macros es más fácil. Y en algún software de simulación como en eLogic, eh, digamos Simio y Arena, también se puede configurar o preocuparnos un poco de eso, haciendo un cierto ajuste al software. Entonces, nuestro interés por este momento va a estar en una única medida de desempeño. Cuando hablamos de medida de desempeño, nos referimos básicamente a cómo vamos a medir si es que nuestro proceso, nuestro sistema que estamos simulando, se comporta de buena manera o no. Eso puede ser a través de un indicador de nivel de servicio, algún indicador, por ejemplo, si nos interesan las esperas, de los tiempos de promedio de espera, del número de personas que en promedio está esperando, distintas métricas, ¿no? De ese tema. Y lo más usual es que trabajemos con la media, pero sin embargo vamos a ver que no siempre necesariamente la media es lo mejor. Y hay algunas ocasiones en que es importante saber medir, valga la redundancia, medidas de desempeño, pero que no sean la media únicamente, ¿sí? Sino que la proporción puede ser de algo, la proporción de personas que esperan, puede ser algún percentil, en fin, ¿no? Incluso hasta la varianza podría ser de interés, sobre todo en un proceso asociado a calidad. Y vamos a ver entonces cómo podemos obtener un análisis apropiado para esa medida de desempeño que es de nuestro interés. Entonces, la idea es que queremos obtener una estimación puntual, como acá se señala, una estimación puntual y un intervalo de confianza para mu, igual al valor esperado de x, donde x es la variable aleatoria que se define en una réplica. Y en el fondo, en cada réplica nosotros tomamos una muestra de ese indicador de desempeño. Hacemos n réplicas y independientes de esta simulación o de este modelo que desarrollamos, y vamos a definir con x1, x2 hasta xn, ¿no es cierto?, la muestra aleatoria, que son las variables aleatorias y de resultantes de hacer estas n réplicas, y por lo tanto es una por cada réplica respectiva. Luego lo que hacemos es que obtenemos un estimador puntual que es insejado, ¿no es cierto?, para la media mu, que en el fondo es x barra, y lo denotamos entre paréntesis de n, expresando la idea de que este promedio muestral va a depender de cuántas réplicas se usen, ¿sí? Si se usan 10, uno no puede esperar que sea necesariamente el mismo resultado que si usan 15 o 20, etcétera. Y además que la aleatoriedad con la que se hace la réplica genera también que estas cambien en el tiempo. Así que x barra de n se define como la fórmula del promedio usual, vale decir la suma de todos los x sub i dividido por n. Y por lo tanto, ahora podemos también tener un intervalo de confianza de aproximadamente el 100 por 1 menos alfa por ciento, ¿ya? Donde alfa es un valor entre 0 y 1 de confianza para mu, el cual viene dado por x barra de n, más menos t de n menos 1, 1 menos alfa medio, que es en el fondo la forma de acotar la confianza, ¿no? Multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza muestral, también que colocamos entre paréntesis de n, haciendo énfasis en que depende del tamaño de la muestra, y dividido por n, que es el tamaño muestral o el número de réplicas. Y fíjense entonces que ese cuadrado de n sigue siendo la misma fórmula que nosotros conocíamos de varianza muestral, la cual, por ejemplo, en Excel, ahí la vamos a ver, pero se le llama bar S, ¿no?, de sample.
Bueno, y este procedimiento en particular para determinar un intervalo de confianza para un indicador de desempeño se le va a llamar el procedimiento tamaño muestral fijo, porque nosotros inicialmente definimos cuántas réplicas vamos a utilizar y a partir de ello estimamos el intervalo de confianza. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo del libro, el 914, y seguimos con la misma idea, el mismo ejemplo que habíamos visto al comienzo del curso motivacional, al comienzo del capítulo, perdón, donde tenemos un banco y deseamos, en este caso, obtener una estimación puntual y un intervalo de confianza de aproximadamente el 90% para la demora promedio esperada de un cliente en un día. ¿Ya? ¿Y esto cómo se calcula? De esta forma, como el valor esperado de la suma de D sub I, perdón, el valor esperado, ¿no es cierto?, de la suma de todos los D sub I desde 1 hasta n dividido por n, donde este n mayúscula lo que hace es representar cuántos clientes son los que alcanzaron a entrar al banco ese día respectivo, ¿no? Ok, bueno, nosotros teníamos una tabla en el libro, que es la que dice ahí la 9.1, y de ahí uno puede obtener estos resultados. Vamos a mostrar esa tabla en Excel. Esta es la tabla. Entonces, si nosotros queremos tener el promedio, de las demoras para las 10 réplicas, ¿no es cierto? Entonces, acá lo podemos anotar. Um, el promedio, x barra de 10, y por acá podemos anotar la varianza, cuadrado de 10, y acá los calculamos, y el promedio sería el promedio de los valores de esta columna, y la varianza muestral sería bar.s de sample de estos valores también. Aunque en el libro, bueno, esto lo aproxima a 2 decimales, así que si lo queremos ver así, podríamos usar la función redondear o simplemente visualizarlo así. Y luego con ello podemos construir el intervalo de confianza que viene dado por esta expresión que está acá. Por simplicidad, a esta expresión que está acá les vamos a llamar delta de n, ¿no? Bueno, que depende del tamaño muestral, y la vamos a calcular acá. Bueno, esa expresión se puede calcular rápidamente en Excel a través de una fórmula que es intervalos de confianza, pero quizás puede ser el ejercicio un poco rápido, así que primero voy a calcular el valor del estadístico t. Como son 10 las réplicas, los grados de libertad serían 9, y el nivel de significancia 1 menos alfa medio, dado que 1 menos alfa es 90%, 0,9 sería 95, ¿no? 0.95. Entonces esto lo podemos sacar en Excel a través del inverso t, donde la probabilidad sería 0,95 o 95%, el grado de libertad sería 9. Y por lo tanto la expresión completa para esto tendríamos que multiplicar este valor de t por la raíz de la varianza muestral dividido por el tamaño de la muestra, que es 10. Ok, y ahí tenemos esa expresión. Bueno, esto mismo yo les decía que se puede calcular a partir de una fórmula en Excel, que es intervalo de confianza t, donde alfa es el complemento del nivel de confianza. Entonces, como el nivel de confianza es 90%, en este caso alfa o el nivel de significancia sería 10%.
Luego la desviación estándar es la desviación estándar de los datos que tenemos, así que aquí deberíamos calcular desviación, ¿no es cierto? Desbest M de muestral. Y luego dice el tamaño. Bueno, el tamaño son 10 datos. Y se dan cuenta que ahí obtenemos a través de dos fórmulas distintas la misma expresión. Y por último, para calcular el intervalo de confianza necesitamos a la media muestral sumarle y restarle esta cantidad que llamamos delta. Entonces tenemos el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del mismo intervalo de confianza. Entonces esto sería simplemente x barra menos el delta y después tenemos el x barra más ese delta. Entonces lo que podemos concluir de este intervalo es que aproximadamente con un 90% de confianza el tiempo o la demora promedio que le va a tomar a un cliente pasar en el banco se encuentra entre 1,71 y 2,35 minutos. El problema de este procedimiento que acabamos de hacer es que no podemos de alguna forma reajustar o decir, digamos, si estamos conformes o no con la estimación. Alguien podría decir perfectamente que ese intervalo es muy amplio o muy ancho, como le quieran llamar, le quieran decir, y en ese sentido es poco preciso para el tiempo de espera. Alguien podría desear un intervalo de confianza más pequeño. Bueno, y ese intervalo de confianza menos ancho, si lo quieren ver así, o menos largo, como le quieran llamar, más preciso, se puede trabajar a partir de la expresión que tenemos acá. Esta expresión que está acá, ustedes ven que depende del número de réplicas, por lo tanto, si nosotros tuviéramos más réplicas de simulación, y no solo 10 como tenemos acá, a lo mejor 20 por decir algo, o 15, podríamos lograr un intervalo mucho más preciso. ¿Ya? Entonces eso es algo que también vamos a discutir en la clase, que es lo que es el nivel de precisión. Pero por el momento quedémonos con esa idea, recordando un poco estos conceptos básicos de la estadística clásica. Ok, entonces también podríamos estar interesados en otro indicador de desempeño, que en este caso es la proporción esperada de clientes con una demora menor a 5 minutos en un día. ¿Ya? Donde la medida de desempeño es esta, la suma desde 1 hasta n de los i sub i de 0,5 y en n, donde este i sub i es una función indicatriz, le llamo algunas veces, o indicadora. En el fondo es una función que es binaria y vale 1 si es que la demora respectiva fue menor a 5 y vale 0 si es que la demora no fue menor a 5. Y bueno, para eso podemos volver a la tabla. Y en esta tabla podemos hacer los cálculos de ahora para la proporción. Podemos escribir acá proporción de demoras, ¿no es cierto?, menores a 5 minutos. Y eso está acá. Ahí se logra observar que en esa columna de esa tabla se encuentra esa información. Así que podemos volver a calcular, tal como lo hace el libro, el promedio y la varianza, pero para ese indicador de desempeño. Entonces queremos nuevamente calcular el x barra de 10 y el s cuadrado de 10, pero para ese indicador. Entonces esto es simplemente el promedio de estos valores y la varianza muestral, el var S, y con eso tenemos ya lo necesario para calcular el intervalo de confianza. Después del intervalo de confianza determinamos el valor de t, que es la misma expresión que recién. Así que el nuevo delta que calcularíamos, aquí son los mismos intervalos de confianza, es el mismo nivel de confianza y lo mismo grado de libertad porque es el mismo tamaño muestral, ¿no? Simplemente son otros datos, pero sería la idea la misma. Entonces, podemos acá, si ustedes gustan, colocar la fórmula que vimos al final, intervalo t
intervalo de confianza T, donde el alfa sería 10%, es el nivel de significancia, no de confianza. La desviación estándar podríamos escribir que es la raíz cuadrada de la varianza que calculamos acá. Y el tamaño muestral sería 10. Y con esto ya podemos tener esta idea del límite superior y el límite inferior. Entonces el límite inferior sería la media menos este delta. Y el límite superior sería la media más este delta. Entonces, con un 90% de confianza, podríamos decir que aproximadamente la verdadera proporción de gente que se demora menos de 5 minutos en el banco debería encontrarse entre un 82% más o menos y un 89%. O sea, igual es bastante la cantidad de gente que no espera tanto, si es que para nosotros obviamente es de interés que la gente no demore más de 5 minutos. Ahora, un aspecto importante a definir y en el fondo la pregunta relevante que hay en esta lámina dice, ¿por qué estos intervalos tienen niveles de confianza aproximados y no exactos? Bueno, y ese tema básicamente tiene que ver porque uno de los supuestos fundamentales que tiene la estadística clásica es que los datos que se toman, digamos, en la muestra, si nos volvemos a la primera lámina, acá, de que estas variables en el fondo tienen que ser en el fondo normales, ¿sí? Para que esto en el fondo siga una distribución t-student, esto tienen que ser variables normales y muchas veces las medidas de desempeño distan bastante de la normalidad y por ende entonces por eso se habla de una aproximación y no de una exactitud. Y si bien el teorema central del límite muchas veces nos echa una mano porque a medida que el tamaño muestral crece, la aproximación a la normal es mejor, no siempre obviamente se cumple lo que queremos, ¿no? Y por eso los niveles de confianza a veces no son tan así. O sea, uno diseña y define que va a haber un 90% de confianza, pero en la práctica no es así. Y para ello entonces, para profundizar en ese tema, lo que vamos a ver a continuación es el concepto de cobertura. Entonces, decimos que la exactitud de los intervalos de confianza en función de su nivel de confianza van a depender del supuesto de normalidad de estas variables x sub j que se están midiendo, o sea, las medidas de desempeño que son de nuestro interés, y también puede depender de qué tan grande sea la cantidad de réplicas, ¿no? O el tamaño muestral. Dado entonces que este supuesto raramente se satisface en la práctica, vale decir que las variables sean normales, usaremos algunos modelos estocásticos simples, los cuales nosotros conocemos la verdadera media, para investigar qué tan robustos son los intervalos de confianza o qué tan cercanos, realmente qué tan bueno es el nivel de precisión para aquellas variables que están alejadas de la normalidad. Entonces nuestro objetivo es entregar una guía de qué tan bien se comportaron estos intervalos en términos de cobertura en la práctica, y el teorema central del límite nos debería llevar a concluir que a medida que el tamaño muestral crece, o el número de réplicas, digámoslo así, crece, la cobertura debería tender al nivel de diseño de confianza que se estimó, que es 1 menos alfa. Entonces el primer modelo que vamos a analizar es un modelo de teoría de colas. Ustedes verán ahí, dice que es un modelo, un MM1, donde ρ, ¿no es cierto?, el factor de utilización de este sistema es un 90%, o sea, en general un sistema bien congestionado. ¿Y qué es lo que se hizo básicamente? Se realizaron 500 experimentos de simulación independientes, vale decir, se repite en el fondo 500 veces este experimento, para tamaños muestrales, o sea, en el fondo réplicas, de tamaño 5, 10, 20 y 40. Acuérdense que el enfoque está en este modelo y nuestra medida de desempeño que tenemos interés es en D, que en el fondo es el tiempo de espera promedio para los 25 primeros clientes que se atiendan en el banco, pensémoslo así. Bueno, en realidad es un sistema MM1, ¿no? Tiene una sola caja, pero dado que inicialmente este sistema comienza vacío, o sea, cuando se abre este sistema no hay nadie dentro. Y se puede demostrar matemáticamente a través de lo que se estudia en teoría de colas que ese indicador real debería ser 12.12, o sea, perdón, 2.12 minutos, digámoslo así.
Entonces, lo que tenemos en esta tabla, que nos muestra el libro de Lo, es cuál es la cobertura estimada real que se logró a través de estos experimentos y cómo eso lo contrastamos con el nivel de diseño original. Recuerden que queríamos construir nosotros niveles de confianza o intervalos de confianza, perdón, con aproximadamente el 90% de confianza. Pero al repetir este experimento, recuérdense que son 25 clientes, entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos eh, un cliente, la demora del primer cliente, la demora del segundo, el tercero, etcétera, todo esto, hasta el 25. Acá son 25 clientes. Y esto se repite, ¿no? Y aquí nuevamente una segunda réplica, la tercera réplica, la cuarta réplica y así la quinta réplica. Y con esto, que son n, la cantidad de réplicas, yo puedo sacar un intervalo de confianza, uno solo, un intervalo de confianza a partir de esta réplica, ¿cierto? De n. Pero aquí, ¿qué es lo que se hizo? Esto se repitió, este experimento, 500 veces y por lo tanto yo podía construir 500 intervalos de confianza para distintos tamaños de réplicas, 10, 5, 10, 20 y 40. Y lo que tenemos en esta tabla es cuánto es la cobertura estimada para la cual se construyó también un intervalo de confianza, pero para la proporción, que esta proporción sería la verdadera cobertura de intervalos. Entonces el concepto de cobertura, lo que nosotros queremos ver es de todos los intervalos de confianza que yo calculé, cuántos realmente contienen el verdadero valor, que en este caso yo lo conozco, que es el 2,12. 2,12 es el verdadero tiempo de espera de estos primeros 25 clientes. Y lo que uno puede observar es que, fíjense, en promedio acá el nivel de cobertura es un 88%, acá un 86,4%, acá casi un 89% y acá un 91,4%. En general, lo que uno puede observar es que a medida que este tamaño muestral o el número de réplicas que uno está usando para cada uno de los intervalos de confianza aumenta, también la cobertura tiende a aumentar. ¿Ya? Y lo que tenemos en este lado eh, digamos, derecho del intervalo, es básicamente la precisión asociada al intervalo, ¿no? Y en el fondo la parte de la varianza. Y por este otro lado, en esta tabla que está acá, en esta columna, perdón, de la tabla, lo que tenemos es el promedio de la mitad del ancho del intervalo dividido por la media muestral, lo que de alguna forma representa como una especie de precisión relativa, o sea, de qué tan lejos o qué tan cercano está ese error que estamos cometiendo ahí en el intervalo, ¿cierto? Al estimar la verdadera demora promedio con respecto a la media muestral que se obtuvo. Entonces uno puede observar que primero esto es 0,67, después 0,44, 0,3, 0,21 y lo que uno puede observar también es que a medida que este tamaño muestral crece o el número de réplicas aumenta, también se hace más precisa la estimación. Así que eso es bastante útil. Y lo que podemos ver efectivamente que acá se logra. O sea, por ejemplo, acá los intervalos no alcanzan el 90% de confianza. Hay un 88, acá un 86, acá un 89, bastante cerca. Y acá incluso se pasa un poco más del valor de diseño, pero esto es más o menos, ¿no? Hay que restarle esto y sumarle eso. Y ahí tenemos un intervalo más o menos. Pero lo interesante de esto es que efectivamente se nota el efecto que a medida que aumentamos la cantidad de réplicas se mejora el nivel de cobertura en función del nivel de confianza de diseño, ¿no? En este caso es 90%. Acá tenemos otro ejemplo distinto, más sesgado. Es un sistema de confiabilidad. Este ya no es un problema de teoría de colas, o un sistema de colas. Y básicamente tenemos un subsistema que trabaja este componente, el componente 1, en serie con el paralelo que tienen acá en los componentes 2 y 3. Y básicamente lo que se quiere medir es la capacidad de medir el tiempo hasta la falla del sistema. ¿Ya? Y los componentes fallan de manera independiente y los tiempos de falla lo vamos a anotar con G sub i para i igual 1, 2 y 3 y todos siguen una distribución Weibull con parámetro alfa 0,5 y parámetro beta igual a 1. ¿Ya? Si es que nosotros estamos interesados realmente en cuánto es el tiempo hasta que falle todo el sistema, para que el sistema falle, tiene que o fallar este, o fallar este, o fallar ambos, ¿no? Pero en el fondo lo que uno puede observar es que el mínimo que falle
entre esto y el equivalente de estos dos, va a ocurrir una falla en el sistema, porque estos dos están en serie, por lo tanto, para que funcione tienen que funcionar este y el equivalente a esto. Entonces eso lo podemos expresar como el mínimo entre el tiempo hasta la falla del primer componente, ¿no es cierto? Y el tiempo hasta la falla del equivalente de esto. Pero ¿cuándo va a fallar esto? Cuando los dos hayan fallados, y por eso que acá dice el máximo, ¿no? O sea, en el fondo falló uno, por ejemplo el 2, ok, se echó a andar el 3 y el 3 está funcionando, por lo tanto todavía sigue funcionando el sistema, pero ya cuando falló el segundo, este sistema falló. Y por eso dice ahí el máximo entonces entre G2 y G3. Nuevamente tenemos la misma idea de que se realizaron 500 experimentos de simulación independientes para cada uno de los tamaños muestrales posibles, que en el fondo es la cantidad de réplicas, y se construyó para cada tamaño muestral un intervalo de confianza de aproximadamente el 90% para la medida de desempeño. ¿Cuál es el tiempo de espera hasta que falle el sistema? Que es la medida de desempeño G, ¿no es cierto? Dado que todos los componentes inicialmente están nuevos. Y ese valor esperado es 0,78. Y entonces se contabilizó para cada uno de los 500 experimentos, en cada caso, dependiendo del número de réplicas, cuántos de ellos contenían el valor 0,78. Y se estimó nuevamente la cobertura. Para 5, solamente cerca del 70% contuvo ese valor. Para n igual 10 réplicas, cerca del 75% contuvo ese valor. Para 20 réplicas, aproximadamente el 80% contuvo ese valor, y para 40, el 84%. Y aquí, si bien efectivamente se logra ver un aumento en el nivel de cobertura y también se logra ver una disminución en, ¿cierto?, en la precisión, o sea, una ganancia de la precisión, una disminución en el error, por así decirlo, de la estimación, eh, igual nosotros seguimos estando bastante lejos del nivel de diseño que queríamos, ¿no? Nosotros queríamos una cobertura del 90% y la verdad es que estamos alcanzando a lo más una cobertura más o menos del 84%. Entonces esto significa que el concepto de cobertura está bastante limitado o de alguna forma sujeto a cuál es el sistema de diseño que ustedes están utilizando, y por lo tanto es bastante dependiente de él, ¿no? Pero es muy importante que entiendan entonces que cuando uno habla de niveles de confianza aproximados, primero es por el tema de que no tenemos cómo garantizar que tu variable de desempeño, tu medida de desempeño que sea de interés, las variables que están muestreando sean efectivamente normales. Y segundo, porque para cada sistema esas distribuciones van a ser diferentes y quizás muy sesgadas, y mientras más diferentes de lo normal sean, peor va a ser el nivel de cobertura que se logre. Así que eso es algo importante a considerar. Bueno, habíamos hablado antes de que queríamos tener un nivel de precisión específica para nuestros intervalos. En el procedimiento que vimos en un comienzo, que le llamamos de tamaño fijo, nosotros netamente hacemos cierta cantidad de réplicas y calculamos un intervalo de confianza, pero no podemos mejorar ese nivel de precisión, por así decirlo. En cambio acá, en lo que queremos hacer, queremos tratar de a priori, si es que se puede, ¿no?, determinar una cierta cantidad de muestras necesarias para poder lograr un cierto nivel de precisión en el problema. Entonces, eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Que el procedimiento de tamaño muestral fijo tiene una gran desventaja, y esa desventaja es que el analista no tiene control sobre la precisión del error que se comete al calcular el intervalo de confianza. Entonces, supongamos, por ejemplo, que hemos construido un intervalo de confianza para mu basado en un cierto número de réplicas que vamos a llamar n, y si decimos que la estimación x barra, o sea, la estimación de mu es tal que el valor absoluto, o sea, perdón, la diferencia, en valor absoluto la diferencia hacia arriba o hacia abajo, de esta estimación de mu con respecto a mu, ¿no es cierto?, es beta, entonces decimos que x barra tiene un error absoluto de beta. Partimos definiendo el concepto de error absoluto, ¿no? Entonces es que tanto yo me alejo del verdadero valor del parámetro que deseo estimar, ya sea que me alejo por abajo o por arriba, por eso es el valor absoluto. Entonces luego, para determinar la cantidad n de réplicas necesaria para conseguir un error absoluto menor o igual a beta, debemos observar lo siguiente. Bueno, recién hablábamos que este nivel de confianza es aproximado, así que podemos decir que es aproximadamente igual a x barra
¿no es cierto? Eh, más o menos, depende el lado que corresponda a la desigualdad. Este delta que vemos a un lado, ¿no? Que en el fondo es el t multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza sobre el tamaño muestral. ¿Ya? Y mu entonces se encuentra entre esas dos cantidades con aproximadamente este nivel de confianza o probabilidad. Bueno, si nosotros aplicamos un poco de álgebra a esta expresión, podemos llegar a que x barra menos mu es menor o igual a esto que está acá, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros queremos que esta cantidad sea menor o igual a un cierto beta, ¿no? De alguna forma podemos llegar a esa desigualdad, ¿ya? Y en el fondo esto es el nivel de precisión, en este caso absoluta, que se llama error absoluto, que queremos llegar a cometer. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre lo que es este error absoluto que queremos cometer, ¿sí? Y la amplitud que tiene el intervalo de confianza, que viene dado de alguna forma por esa cantidad. Esta es la mitad del intervalo, ¿no? Y por lo tanto, si asumimos que tenemos una estimación de la varianza, ese cuadrado de n, y que vamos a asumir que no va a variar significativamente, como se plantea acá, no cambiará significativamente a medida que el número de réplicas crece, por lo tanto tenemos confianza en que ese valor es relativamente certero o adecuado, cercano al verdadero valor poblacional. Entonces, una expresión aproximada para obtener el número total de réplicas requeridas para el error absoluto viene dada por esta expresión que está acá. ¿Ya? O sea, en el fondo es el mínimo valor de i, donde i es mayor o igual a n. Recuérdense que n son las n réplicas que ya hicimos inicialmente. Tal que esta cantidad del error, que fíjense que depende del i, por lo tanto hay que iterar con respecto a i, ¿ya? Tiene que ser menor o igual al error absoluto que estamos dispuestos a cometer, ¿no? Y bueno, como esta cantidad depende de este estadístico t, y el estadístico de t después de un cierto, de una cierta cantidad de datos o grados de libertad, si lo quieren ver así, se parece bastante a la curva normal estándar. De hecho, las dos son simétricas, ¿no? La distribución t y la normal son simétricas, pero digamos que la t tiene mucho más dispersión, pero se ajusta, o sea, se acerca más a la media, a medida que los grados de libertad tienden a infinito. Por lo tanto, en el caso de que esa cantidad sea más o menos grande a priori, que ustedes estimen, podrían hacer una cercanía, una asociación con esta otra cantidad que tenemos acá abajo, ¿no? O sea, podríamos decir que alternativamente n sub a asterisco de beta, que es la cantidad aproximada de réplicas que necesitamos para cumplir con esa condición, podría ser aproximado al menor entero i que satisfaga esta condición también, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar, y el libro también trabaja principalmente con esta expresión de la test student, ¿ya? Entonces, para el ejemplo del banco, nuestro ejemplo ya clásico a esta altura del capítulo, supongamos que nos gustaría estimar la demora media esperada con un error absoluto de 0,25 minutos, o sea que el intervalo no sea más grande que 0,25 minutos hacia arriba y hacia abajo, y un nivel de confianza del 90%. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula que está acá, ¿ya? Para poder hacer los cálculos respectivos, y esto lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Entonces, para hacer esto, lo que vamos a ver primero es, vamos a recalcular algunas cosas, ¿no? Esto es para la demora promedio. Entonces necesitamos la media muestral de la demora promedio. Ya las tenemos acá arriba, sí, pero es para no para tratar de ser un poco más ordenado. Entonces esa es la demora promedio y esta es la varianza muestral. Bueno, en realidad la demora promedio no la vamos a usar, ¿ah? Pero es por básicamente como eh, lo repetimos de manera casi inherente como un hábito, digamos, porque siempre lo hacemos por el intervalo de confianza. Pero en realidad en este caso vamos a usar solamente la varianza muestral. Y escribamos entonces acá. Esta es la varianza muestral y este es el X barra.
Entonces, después lo que queremos hacer es estimar el valor de i, el cual tiene que ser mayor o igual a 10, de manera tal de que esta cantidad sea menor o igual a 0,25. Esa es un poco la idea. Entonces, a esa cantidad que a nosotros nos interesa la vamos a llamar delta de n, ¿no es cierto? Pero en realidad le voy a llamar ahora delta de i porque va a depender de i, va a ser el tamaño inicialmente como muestral. Entonces aquí tenemos el i. Inicialmente vamos a partir con n igual a 10. Después entonces tenemos el t, el t de i menos 1, 0,95. Vamos a hacer que esto se vea como subíndice, así que lo voy a seleccionar hasta el i, sin el t. No, los lee como una palabra junta. Ahí sí. Selecciono todo eso, control 1, subíndice, ahí. Y esto entonces lo calculamos con el inverso t, inverso.t, donde la probabilidad entonces sería 95% y los grados de libertad van a ser i menos 1. Y luego acá coloco la expresión delta de i, ¿cierto? Delta de i. Para que ese d se vea como delta, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y cambiar el tipo de letra, ¿no? De aquí de calibría a symbol. Y la expresión que está acá sería t multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza. Estamos asumiendo que permanece más o menos constante, a pesar de que aumente la cantidad de réplicas, lo cual es muy cuestionable, después lo vamos a ver, dividido por la cantidad de réplicas que son, dividido por i, que es, digamos, la cantidad de réplicas que nosotros vamos a estar usando. Bueno, nosotros queremos que esta cantidad sea menor a 0,25, ¿sí? Menor a 0,25. Entonces, una forma de hacer esto en Excel, que es bastante útil, es a través de la fórmula o la herramienta buscar objetivos. Entonces, para ello tienen que ir a datos. Dentro de datos tienen que ir a análisis de hipótesis y luego buscar objetivo. Entonces vamos a definir la celda, en este caso esta celda que tiene la fórmula, ¿no es cierto? El delta de i, con el valor 0,25, a eso queremos llegar, y cambiando la celda asociada al i, que es el tamaño muestral. Entonces aplicamos aceptar, Excel empieza a iterar y llegó un número, ¿ya? Pero fíjense que ese número no puede ser parte de la solución como válida porque yo no puedo hacer 15,35 réplicas. O hago 15 réplicas o hago 16 réplicas, ¿ya? Entonces, si nosotros pusiéramos 15 réplicas, ustedes se van a dar cuenta que quedamos cortos en esta cantidad, ¿sí? O sea, el delta, el error, la mitad del intervalo es 0,2528 y no es menor a 0,25, que es la precisión absoluta que queremos lograr. Entonces, si no era 15, algo, no es 15, era el número siguiente seguramente, entonces 16. Y ahí ustedes pueden ver que con 16 sí se logra esa precisión, ¿no? Y acuérdense que la fórmula es clara porque dice el mínimo. Por supuesto que ese número puede ser mayor a 15, ese número puede ser 17, 18, 19. Perdón, acá hay un. Puede ser 17, 18, 19, y ustedes se dan cuenta que siempre esto va más pequeño, es más error, claro, pero eso tiene un costo computacional también alto, porque ustedes tienen que pensar que tienen que hacer más réplicas, correr más veces el modelo, tener el computador más tiempo prendido, etcétera. Así que la respuesta correcta sería 16 en cuanto a las réplicas totales, pero de esas 16 réplicas nosotros ya calculamos 10, que son las que muestra esta tabla que está acá, y por lo tanto solamente tenemos que hacer 6 réplicas adicionales, que en el fondo es lo que tenemos en esta parte.
Entonces, esto es básicamente, sí, como dice ahí, es necesario simular 6 veces más el modelo del banco y estimar en cada réplica la demora media para luego obtener el nuevo intervalo de confianza. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase por hoy y nos vemos en la próxima clase.